El día de hoy hubo un espectáculo jamás visto. Yo no recuerdo jamás a jueces manifestándose en la calle, protestando contra el poder ejecutivo y legislativo. Explico la génesis de esa manifestación de la toga para luego dar una opinión. Todo empieza con la decisión, el anuncio de López Obrador de que nadie va a ganar más de lo que él gane, 108,000 pesos, punto. El Congreso aprueba la ley y en el Poder Judicial empiezan los voces a decir no estamos de acuerdo, y la semana pasada la Suprema Corte le da palo a la ley porque acepta un amparo presentado por algunos senadores y se interrumpe el tope salarial. Todavía no sabemos, ignoramos qué significa, pero por ahora está suspendido, no se va a bajar. El enfrentamiento sigue porque tanto del legislativo, Cámara de Senadores, de Diputados, controlados por Morena, empiezan a criticar a la burocracia dorada, y López Obrador, el presidente, dice que pues no está bien que alguien que gana 600,000 pesos se inconforme con la austeridad. Y pues ahí están, de ahí viene la manifestación, no sabemos qué vaya a pasar. Mi opinión, es una lástima que ninguna de las partes ponga sus puntos de vista arropados en una reforma integral al Poder Judicial, porque quienes hemos padecido o hemos tenido el infortunio de acercarnos a un ministerio público, a un juzgado, podemos dar fe de que hay corrupción, hay ineficiencia, hay burocratismo, hay absurdos, y ninguno de los dos actores habla de eso. Creo que no solo discutan del salario, sino creo que es la hora de que hablemos de una reforma integral al Poder Judicial pensada en el bien de las mayorías. Yo quisiera aclarar un poco desde el punto de vista jurídico qué es lo que hubo. Esta detención a la que te refieres, muy bien, realmente no es de un amparo, es de una protección de la constitucionalidad que está en el 105, porque es una acción de inconstitucionalidad que tiene que emprender un tercio de los legisladores, esa es la condición. Claro. Y un tercio del Senado, donde está el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, lo que quede, consiguieron un tercio, presentaron una acción de inconstitucionalidad, y entonces un ministro de la Corte le dio entrada y produjo algo que en amparo se llama la suspensión provisional. Claro. Y esto es lo que está deteniendo, no se sabe por cuánto, no está juzgándose todavía el fondo, pero se está deteniendo la aplicación de la ley. Bueno, eso es en términos jurídicos. En términos políticos, por supuesto que, y penales, por supuesto que el Poder Judicial está lleno de vicios, de corrupción, se venden las sentencias, y también algunos pocos, pero muy destacados, jueces que han sido pues, honrados y fieles, pues son muertos, como ha pasado en Colombia o en Brasil. Aquí también se han matado a jueces que se resisten a vender su sentencia, a vender sus acuerdos, pero son muy pocos. La mayor parte aparentemente está vinculado a pues, fuerzas ilegales y está recibiendo prestaciones, grandes cantidades de recursos, de privilegios, y también está la cuestión de plata o plomo. Bueno, tú dicta tu sentencia como quieras. Lo que pasó en Colombia, en otras partes, también está pasando aquí. O sea, no es solo mira, aquí está la zanahoria, te puedes llevar tantos milloncitos, pero si no, te vas a llevar el plomo, tú y tu familia. Creo que la división de poderes es uno de los grandes inventos de la modernidad política. La única manera de ponerle frenos a uno de los poderes, pues es que lo haga otro que tiene también poder. Y esto que Montesquieu lo expuso también, bueno, sus tres poderes, y de ahí saldrá la política por el bien del conjunto. La diferencia es que el poder ejecutivo y el poder legislativo son electos. En teoría, ya sabemos que no siempre.
Pero en fin, tienen el respaldo de las urnas. Se elige al presidente, se elige a los senadores, se elige a los diputados. Al Poder Judicial no, ese no pasa por las urnas. Ese es otro proceso. Y un proceso que en la práctica le da menos legitimidad democrática que a los otros dos poderes, que tiene que usar su capacidad de vetar y detener a los otros dos con mucho cuidado, porque su poder fundamental no se lo da la Constitución, se lo da la legitimidad. Es la que puede presentar ante el público, bueno, yo soy juez y miren, no me eligieron, pero mi carrera, mi biografía, mis decisiones avalan la justicia de mi posición. Pero cuando no se tiene ni la legitimidad electoral, ni la otra legitimidad, la moral, ahí sí está en problemas el Poder Judicial, y ese es uno de sus problemas en este momento. Así es, no sabemos en qué va a derivar esta confrontación entre Poder Legislativo y Ejecutivo, por otro lado, y el Poder Judicial, porque en relación con esto justamente de los salarios y demás, y de la suspensión, o como se llame jurídicamente, la detención, de esa ley. ¿Por qué? Porque justamente se supone que se iba a tomar en cuenta los nuevos salarios para el presupuesto del año que viene. Es decir, ya tienes que recortar sobre la base de la ley, y si resulta que estás suspendida, pues entonces tú no puedes hacer las cuentas con el mismo criterio, tienes que volver a tomar, en principio, los salarios vigentes para hacer el presupuesto, lo cual les trastoca en buena medida, en alguna medida, porque tampoco es que te vayas a ahorrar muchísimo dinero. Con todos estos recortes no se ahorra demasiado dinero, pero al final de cuentas es un elemento que se tiene que tomar en cuenta para hacer el presupuesto. Y por eso algunos legisladores, en particular de Morena, que son la mayoría, dicen, pues nos vamos a pasar por alto lo que dice la Corte, es decir, vamos a hacer el presupuesto a partir de lo que la ley dice. Eso puede generar un problema no solo político, sino jurídico también, de decir, bueno, pues es que la Corte podrá no gustarnos muchas de sus resoluciones, pero se supone que se tiene que acatar y por lo tanto, por la hora se tendría que aceptar esa suspensión que les genera problemas presupuestales. Pero ¿qué pasa si se lo pasan por alto, como algunos están diciendo? Te lleva a una crisis un poco mayor de la que ya existe. Sí, el trasfondo está, me parece, una de las grandes tragedias de la transición. En el famoso libro de Pablo González Casanova, La democracia en México, está perfectamente explicado el sometimiento del Poder Judicial. Él mide los fallos de la Suprema Corte y encuentra que hay una correlación directa entre lo que desea el presidente y lo que decide la Suprema Corte. Ernesto Zedillo hace borrón y cuenta nueva, empieza de cero, nombra una Suprema Corte nueva y empieza a darle autonomía y recursos. ¿Y qué pasa? Que el Poder Judicial, en lugar de aprovechar esos recursos, esa mayor autonomía para purificar, regenerar y poner al servicio de la justicia y de la ley al Poder Judicial, se dedica a vivir bien, porque viven muy bien, a darse buenos ingresos, a contratar a sus cuates, como nos explicará Francisco José Paoli Bolio en el siguiente bloque. Es decir, se dedican a malbaratar su autonomía. Y ahora que vienen y les dicen, pues van a ganar menos, pues salen a defender sus privilegios con un prestigio muy deteriorado, porque cuesta trabajo defender a los jueces. Yo llevo 3 años, casi 3 años, con el juicio de Moreira. Es una pesadilla, no se lo deseo a nadie que se acerque al Poder Judicial. Por todo te cobran caro, malos servicios, nunca sabes si el juez es por qué está actuando, y vamos, en fin, no es mi caso, porque cualquier ciudadano que se haya acercado al Poder Judicial se queda con un pésimo sabor de boca. Y en ese sentido me parece que, reitero lo dicho, más allá de lo que ganen o no ganen, lo que nos surge es una reforma al Poder Judicial.
Yo quisiera volver a lo que planteaba Lorenzo al principio. Los dos poderes, ejecutivo y legislativo, son producto de elecciones. Salen elegidos tanto los legisladores como el presidente o los gobernadores. Pero el Poder Judicial está nombrado entre los dos. El Ejecutivo manda una terna y de esa terna el Senado elige uno. Es decir, depende el tercer poder, que es el judicial, de dos que han sido electos. Esto es lo que le puede dar su legitimidad en alguna medida. Y también habría que decir que la división de poderes, aunque fue muy claramente, como ya lo decías, planteada por Montesquieu, pues viene de mucho tiempo atrás. Montesquieu lo tomó de los griegos, específicamente de la política de Aristóteles. Ya allí está muy claramente planteado. Aristóteles estudia como cientos de constituciones de las pequeñas, que les llaman politeias, de las polis, de las normas de las ciudades-estado, como dicen los teóricos, porque los griegos nunca hablaron de ciudades-estado. Pero en fin, en todo caso, de ahí viene la división de poderes, que es una de las garantías de la democracia. Sartori decía que democracia es poder dividido, es decir, que nadie puede hacer todo lo que quiera porque le da la gana, sino que tiene que fundamentarlo y tiene que hacer lo que expresamente, solo puede hacer lo expresamente facultado por la ley. Si se pasa de un lado, hay otro poder que lo va a detener. Ese es el sentido. Bueno, aquí estamos en presencia de un conflicto de poderes que no sabemos hasta dónde va a llegar. El del Ejecutivo, que quiere poner unos salarios de acuerdo con una ley recientemente aprobada, y el del jurisdiccional, que dice, momento, me estás violando la Constitución, tú no puedes hacer todo lo que te dé la gana. Está más o menos planteado en términos legales estos equilibrios. Pero lo que sí es muy claro es que este conflicto de poderes puede traer serios desajustes al régimen político. Por una razón que ya mencionaba José Antonio Crespo, pues el presupuesto que tiene que estar presentado el día 15, es decir, el sábado tiene que estar presentado ante la Cámara, viene con unos recursos ya con los salarios reducidos. De acuerdo a la ley. Y ahí, de acuerdo con la ley, que está sí. suspendida. ¿Qué va a pasar? Se van a echar el tiro, se los van a rechazar otra vez. En fin, el problema puede ser sumamente serio. La seriedad del problema otra vez depende en buena medida de la poca credibilidad del Poder Judicial. En una de las, bueno, hay varias encuestas de opinión pública. La de Mitofsky, la última que vi, están las instituciones con calificación de su credibilidad. No hay ninguna que llegue a 10, eso imposible. Pero de las que andan por 7 está, entre otras, el Ejército y las universidades. Estamos nosotros, pues, nos salvamos en esa tablita. Pero a partir de allí vienen en descenso todas y el Poder Judicial no está entre las más respetadas. Entonces, aquí el capital que no se puede medir, salvo históricamente, ¿qué ha sido el Poder Judicial para salir así en defensa de lo suyo? A mí no me bajan el salario, porque entonces la ley se verá afectada. ¿La ley? ¿En serio? ¿Cuál? Puede uno preguntarse. Sí, desde luego. Yo creo que en estos años, digamos, de transición democrática, se logró cierta autonomía del Poder Judicial, igual que cierta autonomía del Legislativo. De pronto empezaron a no aceptar todo lo que venía del Ejecutivo. En el caso de tanto de Fox como Calderón, hubo varias sentencias que rechazaban la Corte, que no veíamos en el periodo previo, durante el prismo, en donde el Poder Judicial estaba y la Corte subordinados al Ejecutivo. Entonces, cobra cierta autonomía también el Poder Legislativo. Lo que no se dio, lo que no se ha dado, pero que se pudiera dar, es una reforma de limpia, es decir, de eliminar la enorme corrupción que hay también en el Poder Judicial, muchos privilegios que también se busca ahora corregir en el Poder Legislativo. Y aquí la idea sería mantener, digamos, la autonomía del Poder Judicial, pero eliminando la corrupción. Es un reto muy grande. Bien dicho, nos vamos a un corte. Vamos a continuar tratando al Poder Judicial. Y es que el periódico Reforma hoy en sus 8 columnas
denuncia a un juez de Campeche que tiene contratados a 16 parientes. Esta es una pequeña puntita, ni siquiera la puntita del iceberg, que es un pequeño. No, esto es apenas una micro corrupción detectada en un estado pequeñito como es Campeche, estado vecino al mío, peninsular finalmente. Pero hace más de un año, hace año y medio, se publicó un estudio, lo publicó Animal Político en términos de prensa, y fue difundido en diversos ámbitos, sobre todo académicos, por quien preparó este estudio, que es un magistrado del Consejo de la Judicatura, que se llama Felipe Borrego Estrada. Don Felipe Borrego Estrada tiene un valor enorme porque se ha dedicado a denunciar el nepotismo, es decir, esto que se llama nepotismo porque es contratar a los parientes, beneficiarlos. En términos beberianos sería patrimonialismo, porque es utilizar los recursos públicos para llevarlos al patrimonio familiar o de casa. Pero siendo cualquiera de las dos cosas, este magistrado, que realmente merece una gran alabanza, hizo un estudio en 31 de las 32 entidades que recorre prácticamente todo el país y encontró que más de 500 jueces de todo el país cometen nepotismo. Algunos, por ejemplo, de estos 500, 112 emplearon a su esposa o la pareja con la que viven. Les podría dar muchas más cifras. Contratan a sus hijos, Sí. a sus novias, hasta a sus papás. Hay algunos jueces que contratan, aunque ya sean viejitos. Es nada más llevarse la lana a la casa, ¿no? Esto es tan grave que permea como un cáncer enorme a todo el sistema judicial del país. Si se están aprovisionando de recursos que debieran ser para servir a la justicia, para dar mejores servicios, con gente, por ejemplo, se dice que el actual presidente de la Suprema Corte, que está terminando, contrató a su hija, que es dentista, con un alto salario. Estamos hablando de algo que es una corrupción generalizada del sistema. Y así como decíamos en el bloque anterior, o yo decía, que hay algunos jueces que se mantienen honrados y pues cumpliendo con sus tareas, la mayor parte está abusando del poder para llevar al patio de su casa los recursos públicos para hacer justicia. Ese es el tema que les propongo. Y ese tema aborda uno de los, con datos, uno de los ángulos. No tenemos datos, no sabemos de los pagos. Sabemos, por ejemplo, de un juez que se negaba a dejar un magistrado que se negaba a dejar su puesto porque él elegía los casos que iba a tratar según le pudieran dar ingresos o no, y dejaba los que menos iban a dar a sus subordinados. Pero la capacidad de elegir al objeto de la justicia en función de cuánto iba a sacar era su marca de fábrica. Entonces, vuelvo también a un punto ya visto. El poder legislativo y el poder ejecutivo, mal que bien, ahora que empiezan a funcionar las elecciones, salieron de esas elecciones. Pero el actual poder judicial ha salido de los otros tiempos. Al actual poder judicial esta cuarta transformación le pasó de lado. Es el mismo de antes. De los tres poderes es el que no tiene una forma inmediata de regeneración. Entonces es el que representa más claramente al antiguo sistema y está entrando en choque con lo nuevo que mal que bien está tratando de cambiar las cosas. Decía Sergio, bueno, ninguno de los dos ha propuesto un cambio sustantivo, pero es que se eligió el tema de los sueldos. Ese no lo eligió Andrés Manuel, se lo eligieron. Una ley. Entonces, el choque, en realidad, sí eligió el campo, el Poder Judicial, no lo eligió el Poder Ejecutivo. Por eso está dando en esos términos. Pero creo que la necesidad de entrar a fondo al Poder Judicial es
evidente. Creo que, bueno, no sé la causalidad. Yo recuerdo que en la campaña salió el tema de los 108,000 pesos antes de las elecciones. Y ya cuando el Congreso Es de Morena, es que es de también Morena, de Morena. adopta ese criterio. Habría que revisarlo, pero aquí eso nos lleva a otro tema. Tú mencionas la cuarta transformación. El viernes pasado Carmen Aristegui publicó una columna en la que pone su dedo en un asunto muy serio. La terna, los 3 nombres que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado para ser considerados para uno de los cargos en la Suprema Corte. Se van a liberar 2 cargos. Y además de que van a renovar, de que se va a renovar la Pero la presidencia. terna es para uno nada más. Sí, ahora es para uno, es una terna para uno. Ramón, Y lo que Carmen señala es que las 2 candidatas son muy cercanas al partido Morena, Son militantes. son militantes, Sí, y el son tercero cercanos. tiene Cercanía. un lastre ético por el papel que jugó en un penoso, una penosa demanda del expresidente de la Suprema Tribunal Superior de Corte, Justicia Genaro de Góngora. de la Ciudad. Genaro Góngora, en el juicio contra su exesposa. Es decir, es un texto muy detallado en el que señala que pareciera estar incurriendo el presidente López Obrador en lo mismo que se criticó a los otros partidos. Y lo menciono porque en el trasfondo está un problema más de fondo. ¿Cómo vamos a abordar como país, cómo van a abordar el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo el tema de la reforma del Poder Judicial? Vamos, a eso me refería, vamos, que en el bloque anterior. Para mí esa es la prioridad principal. Y lo de los salarios, bueno, se agarran de ahí porque es un tema pues, muy importante desde la lógica de la austeridad o desde la lógica de los privilegios adquiridos, por supuesto, pero para mí sigue siendo cómo demonios vamos a corregir un Poder Judicial que no está funcionando para dar justicia. Y efectivamente lo que ha pasado en el Poder Judicial y en otras instituciones, pero en el Poder Judicial del que estamos hablando ahora, sí es toda esta corrupción, todo este nepotismo, que salen cada vez más datos respecto de abusos. Eso es abuso de poder, utilizar el poder para poner a los tuyos, para darles privilegios, para darles cargos, en lugar de una meritocracia. Es decir, a partir de exámenes, a partir de preparación, talento, etcétera. Se trata de reformar, desde luego, las instituciones, moralizarlas, que haya mayor honestidad, que no haya sus abusos, pero pues precisamente de quienes van a dirigir o pretenden dirigir esta cuarta transformación, pues esperaría una congruencia. Y en este caso, sobre todo del candidato, el que tú señalaste, pues sí hay un problema moral, sí hay un problema moral muy fuerte porque le ayudó a su amigo, quien era presidente de la Suprema Corte, a una cosa que a todas luces resultó muy injusta, una cuestión personal, familiar, pero con una sentencia muy injusta. Y así quedó evidenciado y el propio ministro Góngora pidió disculpas, pero ya cuando se había evidenciado. Sí. Entonces, yo no creo que esté calificado moralmente para ser parte, candidato para ser parte de la Suprema Corte, y menos si se supone que estamos en un proceso que busca transformar y moralizar las instituciones y darles limpieza y honestidad. Pues si así se va a hacer, pues vamos a seguir más o menos en las mismas. Entonces, insisto en el punto, ¿cómo lograr la reforma de las instituciones, en este caso del Poder Judicial, pero por otro lado sin perder la autonomía de la institución? Porque empiezan a oírse voces dentro de Morena decir, pues vamos a utilizar nuestro poder en el Congreso para subordinar y cambiar el Poder Judicial, incluso se puede hacer una reforma como la que hizo Zedillo, de cambiar completamente a la Suprema Corte y meter a gente que te sea afín, a gente que te convence, la gente con la que tú comulgas, pero si por otro lado va a ser gente como este candidato, pues Gómez entonces, Alcántara. Gómez Alcántara, No, González. entonces González. no va a resultar el González. asunto. ¿Tú quieres? No. Bueno, de la terna que se ha mencionado para sustituir al ministro José Ramón Cosío, yo conozco a 2 integrantes, a una muy bien, es Loreta Ortiz, la esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, mi amigo,
Es una mujer muy competente en su terreno. Ha sido por 8 años directora de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Iberoamericana. Ha sido, bueno, tiene un doctorado en Derecho muy importante y es una reconocida defensora y conocedora de los derechos humanos. Esto para mí ofrece una gran perspectiva porque este es uno de los temas centrales que va a tener la próxima administración y específicamente el Poder Judicial. El otro es González Alcántara, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, durante el tiempo en que López Obrador fue gobernante de la Ciudad de México, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hay una cierta cercanía bastante clara entre estos dos personajes, el Ejecutivo Federal y el que está siendo propuesto por una terna. También ahí podría yo decir que en términos jurisdiccionales me parece que es el que tiene el mayor cúmulo de méritos. Ha sido un juez extraordinariamente bueno, no tiene fama de haberse enriquecido, de haber hecho trampas como sí lo hizo el siguiente presidente, que es un bandido, que fue nombrado cónsul en Italia como premio para que saliera de la escena, pero este señor... Elías Azar. Exacto, ese es un gángster, pero este señor es un señor valioso que tiene ese tropiezo que defendiendo al ministro Góngora Pimentel en el juicio, pues en el juicio que se le hizo a Góngora Pimentel, sí, No. pues se supone que él redujo la pena, pero sí mantuvo a la esposa de Góngora Pimentel, que es era una señora que había conquistado Góngora Pimentel y nepóticamente se la llevó a trabajar con él a la Suprema Corte. Y era una mesera de un VIPS. Entonces, esta es la parte que está, y que es la que publicó Carmen, que es la que está lacerando y desbalanceando a quien tiene, a mi juicio, claro que puedo estar muy equivocado, el mayor cúmulo de méritos para ser ministro de la Corte, que es González Alcántara. No, una precisión, por supuesto que Loreto Ortiz tiene grandes méritos, yo la conozco, la respeto, yo me refería a algo más de fondo, vamos, que no me gustaría, es hasta incómodo mencionarlo, cuando lo que importa es el proceso en el cual se garantice que se escudriña la personalidad y se elige al mejor o a la mejor. Pero nos tenemos que ir a un siguiente bloque igual de interesante. Y el sábado pasado el Tribunal Electoral decidió avalar la elección en Puebla, que creo que fue de las distintas elecciones locales, desde luego de las de gobernador, la más complicada porque hubo muchas denuncias de fraude, hubo muchos indicios, elementos de fraude, de violencia, que llevaron a Morena desde luego a cuestionar el resultado, porque además el margen no era tan amplio como lo fue en la elección federal. Aquí solamente era un 4% de diferencia entre primero y segundo lugar. Y dice la ley electoral más reciente, que cuando está la diferencia abajo del 5%, se puede anular siempre y cuando las irregularidades sean pertinentes, sean determinantes. Es decir, que efectivamente se justifique que ese 4% es resultado de las irregularidades. Entonces, en principio, dado que hay muchos colegas de Puebla que me han dicho, y no son obradoristas, incluso son críticos, que me dicen, sí, hubo muchísimas irregularidades antes de la elección, etcétera, violencia, intimidación. Durante la jornada también hubo amenazas en algunas casillas, presiones, etcétera, que en principio el cúmulo de irregularidades podría ser causal de nulidad de la elección. Sin embargo, metiéndose uno con lupa, resulta que la resolución presentada por el magistrado Vargas en favor de la anulación dice: todas las denuncias de irregularidades que presentó Morena no son determinantes, no afectaron el resultado. Solo una, el descuido de la cadena de vigilancia, en donde gente se metió ya con las urnas cuando estaban cuidadas en los instituto electoral, en los diferentes distritos, se metía la gente libremente, e incluso hay un video que se presentó en la sesión en donde se ve claramente que se están metiendo y demás. Ese fue el pilar, el soporte para buscar la anulación. Las demás irregularidades, ¿no? Él mismo las minimizó y dijo, no son determinantes. El problema con esto es que cuando ves tú los números, resulta que no hubo variación en los resultados
ni siquiera después de cuando se supone que hubo la alteración, o la hubo, yo no cuestiono que no la haya habido, pues ahí están los videos. Entonces tienes todos los indicadores que coinciden en el resultado. Tienes el conteo rápido primero, 4% de diferencia en favor del PAN. El PRE primero, luego el conteo rápido coincide. Luego ya el cómputo oficial de las autoridades electorales también 3.8 de diferencia, o sea, baja muy poquito. Y se supone que es entre ese cómputo oficial y después que vino el recuento total de voto por voto, casilla por casilla, ahí es donde se supone que hubo intervención de este punto donde se pudieron haber alterado los paquetes, meter boletas, y resulta que cuando hacen el conteo, el recuento, voto por voto, el resultado es el mismo. Además, ese resultado coincide con las actas que tienen todos los partidos. Entonces, los 4 magistrados que dijeron se avala la elección, es que dijeron los resultados coinciden. ¿En dónde estuvo la intervención o la alteración de los paquetes? No se ve que haya habido una modificación significativa del resultado final del recuento con los otros indicadores previos antes de que... Entonces, ¿se pudo haber anulado la elección? Yo creo que sí. El planteamiento que presentó Vargas estaba mal hecho. Bueno, como ven ustedes, seguimos con el Poder Judicial, nada más que ahora en su faceta electoral. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que tiene la última palabra, incluso no puede ir más allá de él ninguna autoridad, ni la Suprema Corte en este tipo de casos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Poder Judicial está teniendo una problemática, como ya describíamos en los bloques anteriores, pero en este caso específico, lo que ocurrió fue lo siguiente: se imputaron mutuamente los 2 candidatos y sus equipos trapacerías ambos. En los 2 casos, ¿cuál fue más dominante que la otra? Lo que sí sabemos es, en todo caso, cuál fue más eficaz que la otra, la que salió con el triunfo. Pero la determinancia es el problema fundamental. Este es un tema que se viene discutiendo hace décadas porque, por ejemplo, cuando Fox interviene en las elecciones y pide a los empresarios que compren tiempo para echar abajo a López Obrador y su candidatura, esto lo consta en el dictamen del Tribunal Superior diciendo, intervino el presidente, nada más, ¿qué tan determinante fue esa intervención para el resultado electoral? No lo podemos decir, luego se confirman las elecciones. Ese es un caso semejante en cuanto a la determinancia. Y con estas coincidencias, y ya no voy a repetir, pero a la que se refiere José Antonio, en el sentido de que el PREP, la salida... El conteo rápido, el cómputo oficial. Sí, coinciden con este último resultado, dijeron no. Ahora, fue un asunto muy apretado. De los 7 votos, 4 que habían empatado en principio 3 contra 3, Vargas tuvo a 2 y tuvo a otros 2 a favor, tuvo que entrar la presidenta, que se iba a pronunciar a favor, y le dijo Vargas, el ponente, que estaba por volver a hacer las elecciones, declararlas nulas y volverlas a repetir. Le dijo, no, por favor, presidenta, intervenga usted al final. Yo creo que ya sabía en qué sentido, para que nosotros sigamos aquí discutiendo y aportando recursos. ¿Sí? Cuando intervino ya la presidenta dijo con su voto, me voy por la confirmación del resultado electoral. Es un asunto sumamente difícil que está pintando lo que vive el Poder Judicial en este momento. Y lo está pintando también la carga que trae ese poder, ese tribunal. Trae una carga que no se la puede quitar. Y fue lo de Felipe Calderón. Ahí es donde mostró de una manera muy clara su parcialidad, y ahora creerle. Hablas del video, yo nada más lo vi unos instantes, pero es fantástico. Sale uno y entra. Viene una camionetota, se mete a la bodega y se echan los paquetes en la camioneta y se vuelve a salir. Y se dice, es que la custodia se rompió 50 veces. Si todas las cifras coinciden, entonces o entraron nada más para divertirse y ver qué se sentía entrar a un sitio donde no debían de estar, o fueron muy sofisticados. Coincidieron las 3. Hicieron coincidir todas las cifras, no sé cuál sea,
pero evidentemente la cadena de custodia sí se rompió y esa prueba sí la tenemos. Y el hecho apunta a otra área preocupante para la República, que son los institutos, los órganos autónomos que tutelan derechos, porque el magistrado Vargas también incluía en su resolución, en su fallo, la remoción de todos los integrantes del Instituto Electoral de Puebla. Local. El local. Vamos, es decir, deberían correrlos a todos porque no habían cumplido con su deber. Y a eso me quiero referir en mi comentario. Estamos ante una situación preocupante. La autoridad electoral no nos garantiza elecciones limpias y confiables. No es capaz de frenar la compra y coacción del voto en ningún lado. Y en consecuencia estamos ante elecciones pues que se acercan a la legitimidad, pero que vienen medias percudidas y más bien bastante revolcadas, lo que está abriendo otro flanco bien interesante. La crítica despiadada a los órganos autónomos, sea el Instituto Nacional Electoral o en el caso de este fin de semana al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al INAI, que ha sido descalificado por Andrés Manuel por sus salarios, cuando, en mi opinión, es criticable por lo que dejó de hacer, porque ellos fueron cómplices en la censura de los archivos históricos para frenar que no pudiéramos consultarlos. Es decir, estamos ante órganos autónomos que tienen la autoridad y que no la ejercen para quedar bien con el gobernante. No es solo el salario. Una vez más, se quedan en el salario cuando no es el salario. Hay organismos que no están funcionando adecuadamente para la democracia. Ahora, decía Lorenzo, desde el 2006 la institución quedó desacreditada. Estos son otros magistrados. Han cambiado 2 veces. Estos son que llevan 1 año y pico, 1 año y medio, algo más, casi 2 años. Son otros distintos. Sin embargo, la trayectoria de estos es muy mala, porque le dieron toda la razón al PRI mientras el PRI era gobernante. Coahuila debió haberse anulado, con mayor razón incluso que esta, porque el margen era muy pequeño, ahí sí no coincidían los indicadores, uno decía que ganaba uno y el otro, ahí sí también se probó que se abrieron paquetes electorales, pero ahí sí claramente con determinancia. Era casi segura la anulación. Ahí tenía que haberse anulado, pero ¿qué estaríamos diciendo si se hubiera anulado ahora esta? Es decir, ¿por qué no se anuló Coahuila y esta sí? Porque Coahuila favorecía ese fallo al PRI, gobernante en turno, y esto hubiera favorecido a Morena, gobernante en turno. No había mucha salida. Cuando haces las cosas mal, y luego hagas lo que hagas, ya te sale mal. Y en ese sentido, creo yo de todas maneras que la descalificación que hace el observador de ellos no es adecuada. Al decir, es que los 4 magistrados que votaron a favor de avalar la elección pertenecen al pasado, pero los 3 que votaron en favor de la anulación, estos bienvenidos al cuarto transformación. Con Coahuila fueron descalificados y el Estado de México todos fueron descalificados como alcahuetes de la mafia. Pero cuando por unanimidad, si no me equivoco, avalaron lo de fideicomiso de Morena, que era también una cuestión bastante complicada, lo avalaron en favor de Morena y entonces sí, bienvenidos a la cuarta transformación. Entonces el criterio es, cuando fallas a favor de mi interés, eres parte de la cuarta transformación. Y cuando no fallas en favor de mi interés, aunque seas el mismo personaje, ya eres parte del pasado, pues no creo que sea la forma de encarar esta situación. Lo que sí parece muy claro es que el Poder Judicial en su conjunto está en un brete, en muchos bretes, y va a ser una de las principales valladares que se ponen a la cuarta transformación, para decirlo muy rápidamente. Porque utilizando la ley, en tanto que el presidente constitucional ha dicho, este va a ser un Estado de Derecho, nada contra la ley, nada por encima de la ley, se va a ver en un brete para decir, bueno, yo puedo hacer juicios políticos, yo los desautorizo, pero no puede dar un paso adelante. Tuvo que decir al final el propio López Obrador, acatamos la resolución, porque si no la acata, ahí empezamos con el problema. Esto de que los legisladores van a hacer un presupuesto con los nuevos sueldos es muy difícil de pensar. Una columnista hoy dice, Andrés Manuel
gana perdiendo. En esto. Bueno, Y nos ahí vamos está. al Pierde siguiente ganando. segmento. Pierde ganando. Bueno, en este último segmento del programa vamos a abordar rápidamente, no se puede de otra manera, algo un tanto peculiar, pero que tiene mucho para escarbarse y sacar Miga. cosas interesantes. Resulta que un personaje que no tiene partido, que a propósito se lanza a buscar la presidencia de Francia sin partido, haciendo de esto algo muy positivo. No tengo nada que ver con el pasado. Quiero una Francia nueva, quiero una Francia del siglo XXI, una Francia diferente. Ahora se enfrenta a un movimiento en su contra que tampoco tiene partido. No hay líderes con los cuales tenga la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué quieren? ¿Vamos a negociar? No, es un movimiento amorfo, en donde hay de todo. Se han sacado muchos reportajes sobre los personajes que participan en el movimiento de los chalecos amarillos en contra del presidente. La idea original era protestar por un aumento en la gasolina. Bueno, que afecta a muchas gentes fuera de París, precisamente fuera de París, donde en pueblos chiquitos necesitan del automóvil para ir y venir simplemente al mercado. Gentes que a la hora de empezar la protesta ya no solo piden que no se aumente el impuesto a la gasolina, que se vuelva al pasado en el aumento a las grandes fortunas, sino que ahora de plano dicen, no queremos a Macron. ¿Por qué? Porque no lo queremos. Hay un odio que no es nada más francés, y con esto termina mi intervención. Creo que son diferentes las reacciones contra ciertos efectos del neoliberalismo que los neoliberales originales no planearon. En México hay una reacción, en Francia hay otra, en Europa hay diferentes sesgos. El francés es el más espectacular, ahí lo dejo. Yo tengo la impresión de que este triunfo de Macron hace año y medio, fue hace año y medio más o menos, no fue un apoyo, aunque sí sus resultados electorales fueron muy grandes, pero no fue un apoyo a él, a su programa, era un voto en contra de la extrema derecha que representaba la que venía detrás, que era Marine Le Pen. Y entonces, digo, los franceses pueden tener alguna región conservadora, la tienen, y de hecho Marine Le Pen es su líder, como su padre lo fue por muchos años antes. Pero entonces la mayoría del pueblo francés, que es de la ciudadanía francesa, que es de centro izquierda, digamos, la mayoría, esa dijo cualquiera menos. Como Hollande y el Partido Socialista estaba derruido, estaba totalmente demolido en cuanto a su... Entonces él deja el gabinete que pertenecía a Hollande y lanza su candidatura y forma en el curso de la candidatura su propio partido. En Francia es fácil constituir un partido con algunos militantes y algún recurso y algunos elementos bastante menores que los que se piden en muchos otros países. Entonces ahora, cuando ya se aplican las políticas que sí propuso Macron, pero no votaron por las políticas de Macron, y ahora que las sienten aplicadas en sus bolsillos, en su sistema educativo, en sus retiros, en el paro que se está provocando terrible, bueno, pues entonces sí, se viene una multicausalidad de este conflicto que no tiene partido, que está en toda la sociedad y en ninguna parte, porque cuando se está en todos lados no se está en ninguna parte, y este es parte del problema que estamos teniendo, un desajuste político macro en Francia, que ya en Bélgica empezaron a ver las manifestaciones y en otros países se están preparando para secundar este ataque al neoliberalismo que se está imponiendo en Europa hasta ahora. ¿Qué no estaríamos viendo, y lo lanzo como hipótesis, el fin de la era de la Revolución Francesa, en el sentido de que lo que estamos viendo es el resquebrajamiento del partido como la institución
que sirve para articular la política pública, para disputar el poder, para compartirlo, que es un producto fundamentalmente de, bueno, no solo de la Revolución Francesa, pero de las ideas de la Ilustración que se plasman en la Revolución Francesa, y que en el siglo XXI estamos viendo los partidos sometidos a un ataque despiadado en todos lados. Aquí se están atrincherando en México, en la burocracia, en la ley que hace muy difícil participar en política si no es a través de partidos, pero en lugares donde es relativamente fácil crear partidos, vemos la proliferación de movimientos y la aparición de nuevas expresiones en una época caótica como todas aquellas épocas en las que vemos agonizar un viejo sistema y se insinúa la aparición de algo nuevo que tal vez sea muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Y Francia, con esa peculiaridad que tiene de siempre ir adelante de los tiempos, tal vez nos está diciendo el final de lo que ellos mismos iniciaron hace 2 siglos y pico. Llama la atención, en todo caso, la popularidad con la que llega Macron, un líder, ¿no?, joven, etcétera, que desafía al establishment, que de alguna manera es antisistema, y llega con un gran apoyo, una gran popularidad. Bueno, qué rápido se puede desgastar eso si no haces las políticas que la gente está esperando. Ese es el problema, de que llegas con mucho apoyo, pero al mismo tiempo muchas expectativas. Lo hemos visto en muchos lados. En México lo vimos también con Vicente Fox, que llegó con grandes expectativas. Incluso una encuesta de Mitofsky del día de hoy pone que a estas alturas quien llegó con más apoyo fue Fox, no López Obrador. Según esa encuesta, está mediando las encuestas de cuando llegaron apenas al gobierno los distintos presidentes desde Fox. Y sin embargo se le diluyó muy rápidamente. Entonces eso suele ocurrir. El factor que detonó lo de París fue el gasolinazo, es decir, el alza de precios en combustibles, en diésel, etcétera. Pero es un detonador que de alguna manera empieza a abrir la puerta o la válvula para descontentos de diferentes tipos y por diferentes motivos. Pero ese fue el detonador. Aquí, cuando se aplicó el gasolinazo a principios del 2017, fue lo que le dio la ventaja a López Obrador primeramente en las encuestas. Venía empatado, no con el PRI estaba en tercer lugar y ya se veía que de ahí no iba a salir, pero estaba empatado con el PAN, que todavía no tenía candidato, ni se había roto, se había fracturado. Y con el gasolinazo, ¡pum!, ya ahí vino la ventaja, primero de 5 puntos, 6 puntos, y ya por otros motivos durante el proceso electoral esa ventaja se fue ampliando hasta 30%. Pero el gasolinazo fue el detonador que acumuló muchos otros descontentos. No digo que por esa razón haya ganado López Obrador, habían muchos motivos de todas maneras, aquí lo dijimos en esta mesa, de por qué López Obrador tenía grandes probabilidades de ganar. Pero acá con Macron entonces también un gasolinazo mal manejado, porque incluso se puede manejar de manera tan gradual como lo había hecho Calderón, que no te generara un descontento. Acuérdense que aquí incluso se tomaron tiendas, hubo cierta violencia, en fin. Esas políticas mal manejadas te detonan una serie de descontentos y a Macron, por lo visto, ya se le fue de control. Ya se le fue de las manos. Va a tener ahora unas reuniones con líderes sindicales, que es lo organizado en Francia. Ya buscó lo que había de organización para tratar con ellos. Yo no estoy tan seguro de que sea el fin de la era de los partidos. Estoy más seguro de que es el neoliberalismo llegado a sus límites. Ya no está obteniendo lo que prometió y no sabe cómo salir adelante, porque los partidos, Sergio, sí, están mal. Pero qué curioso que una de las reacciones más duras fue dentro de Estados Unidos. Trump es el que representa a los malcontentos con el sistema. Y el Partido Republicano está ahora, pero fuerte como pocas veces. Ese partido ahora es capaz de vender a su madre, si fuera necesario, para mantenerse en el poder, porque está muy Pero los partidos fuerte. no tienen madre, ¿o sí? No, Bueno, perdón. pero por eso no la pueden vender. Pero el punto es que ese partido sí está muy fuerte. Entonces, el mismo descontento puede fortalecer a un partido o puede desbaratar todo un proyecto bien planeado de Macron, pero muy del sentido neoliberal. Claro.
Claro, puede ser. Simplemente lo hablaba retomando un libro sobre el poder de Moisés Naim, en el cual argumenta que este final del neoliberalismo está caracterizado por un resquebrajamiento Eso sí. de las estructuras de poder tradicionales Y del sistema de partidos. y del sistema de partidos, del cual estamos viendo la reconfiguración de algo que apenas ahora estamos intuyendo. Y hice la Sí. reflexión, dado que en París inició la era de la razón, según Hegel, tal vez ahí estamos viendo el final de esa era, tal vez. Para apuntalar esto que dices, nada más digo que la crisis del neoliberalismo coincide con la crisis de la democracia representativa, cuyo principal actor son los partidos. Sí, bueno, podíamos seguir, pero ya el tiempo nos impide. Muchas gracias por su visita a este canal y nos vemos la semana entrante. Yo no.